Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a ver, vamos a esperar, a ver cómo entonces pasan las cosas, a ver qué tal. Vamos a ver, buenos días. ¿Quién tenemos por aquí ya conectados en esta mañana? A ver, ahí está entonces. Hola, Nina. Hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Mi hermano en Ben. El Señor Jesús te bendiga y te guarde. Saludos, buenos días. A ver, entonces háganme ustedes el favor de retroalimentarme, qué tal se escucha, está bien, el volumen, todo. Bueno, ustedes ya saben, estamos aquí probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, mi hermana María Teresa, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Oiga, mi hermana amada Margarita, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Ok, bueno, gracias Nina, muy bien, perfecto, sí, bien, de volumen todo está bien. Es que ustedes saben que bueno. No es fácil para el sopilote comer maíz. Eso es. Buenos días, buenos días. Entonces también ahí a mi hermana Margarita. Amén, amén. Buenos días. El Señor te bendiga más. Saludos. Está mi hermana Gabriela también en esta mañana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús la bendiga. Saludos, 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 saludos. A ver quién más entonces. Estamos por aquí conectados aquí. Amén, amén, mi hermano Jairo, también para vos, el Señor Jesús te bendiga y te guarde siempre. Está entonces también mi hermana Roxana, hola, ¿qué tal? Señor Jesús la bendiga. Ana Yancy, oiga, hola, ¿qué tal, Ana Yancy? Amén, 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 amén. Mi hermano Pastor Juan Manuel, el Señor Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos, saludos en esta mañana. Bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Señor por este nuevo día, por un día más, porque ya bueno, con el entendimiento tenemos claridad acerca de que un día más significa un día menos. Entonces hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio y así que entonces agradecidos con el Señor, porque el tiempo pasa y cada vez entonces nos acercamos más a ese cumplimiento maravilloso de su promesa de un día poder estar en su presencia y como dice ese cántico que entonces, esa cancioncita que cantamos, cara a cara, espero verle cuando venga en plena gloria y luz. Así es, esa es nuestra esperanza, poder ver cara a cara a quien, aquel a quien quiso nuestra alma redimir. Ahí está entonces mi hermana Dube. Hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga también. Saludos a la distancia. Amén, amén, amén. Un abrazo. Saludos para usted, mi hermana Dube, para usted, para el hermano Renato también allí en Bogotá. El Padre bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Jania Elizondo, hola, ¿qué tal, Jania? Señor te bendiga más, saludos. A mí también está aquí en Eduardo Sancho. Eso, Eduardo. Amén, y amén, y amén, amén. Buenos días, buenos días. Saludos para todos entonces en esta mañana. Y aquí estamos entonces agradecidos con el Padre, les repito, por poder entonces compartir juntos esta vida de fe. Ya son las y 5, bueno, vamos entonces a comenzar bien, encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu, guiándonos entonces en esta mañana al conocimiento y al entendimiento de su voluntad. Así como dice ahí entonces en la Escritura, como está escrito, que renovaos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos el entendimiento para que podamos comprobar cuál sea esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, y esa renovación del entendimiento es la obra maravillosa que a través de
esa sabiduría de la palabra de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Vamos entonces a clamar. Hola Jessy, el Señor Jesús te bendiga más. Saludos, muy buenos días. Oiga, ahí está quién, Ana Victoria Hernández, mi hermana Ana, que el Señor la bendiga. Ya tenemos ahí a 2 de nuestras Anas, estamos esperando que ya entre poco también conecte la hermana Ana Solano con la ayuda del Señor. Y nada, entonces oremos. Dios el Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, por poder venir en esta mañana, Señor, para confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Padre, creador de todas las cosas, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, el cual vivió, murió, resucitó, derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, y que a través de él, la fe que es en él y en esa obra suya en la cruz, justificados, Señor, estamos delante de ti, podemos estar en tu presencia y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esa obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz, a resucitar y a derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado, Padre, por poder, Señor, saber que tu misericordia, tu amor y tu bondad nos alcanzaron, Señor. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre nuestro. Nosotros sabemos, Señor, con el entendimiento que lo más grande, lo más maravilloso en sí no es haber podido, Padre, no es haber recibido en sí esta gracia, sino poder permanecer y crecer en ella hasta el fin, como tu Hijo Jesucristo también nos lo dice en su palabra, el que persevere hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a adquirir ese conocimiento, esa sabiduría, ese poder y esa revelación de tu palabra en esta mañana. Manifiéstate con poder y gloria a través de tu palabra escrita, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, al conocimiento y al entendimiento de tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Ábrenos las Escrituras, prospera, Señor, este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que a través de la palabra escrita, Señor, nosotros podamos, Señor, escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Habla, Señor, a nuestras vidas. Manifiéstate, Señor, a través de la palabra escrita, para que nosotros, Señor, no seamos engañados y no seamos confundidos, para que no nos vayamos en pos de nuestro propio y malvado corazón, de nuestro propio y malvados pensamientos, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son caminos de muerte y de destrucción, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, para que no andemos en nuestro propio camino, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, para que no estemos escuchándonos ni no solamente a nosotros mismos, sino tampoco, Señor, doctrinas y mandamientos de demonios, Señor, y palabras de hombres, Señor, que conducen cada vez más, Señor, a la impiedad. Tu palabra dice y está escrito que así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo y de la cual dan testimonio los apóstoles y los profetas. Por favor, Señor, que no nos apartemos de esta tu palabra escrita ni a derecha ni a izquierda. Que esta tu palabra escrita sea la única lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos. Que todos, Señor, como iglesia, desde el mayor hasta el menor, podamos vivir y hablar conforme a lo que tu palabra dice, a lo que escrito está. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento, en el entendimiento y en la obediencia, Señor, a tu palabra escrita. Te lo pedimos por amor a tu nombre, Señor. Que tengamos claro, Señor, el conocimiento y el entendimiento acerca de cuál sea, Señor, esa voluntad tuya agradable y perfecta de la cual tu palabra habla. No solamente para que haya claridad en nosotros, en nuestras vidas, sino que para que también seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos que uses con poder y gloria para poder llevar también ese conocimiento, Señor, ese entendimiento, a los que a ti te plazca, Señor, usarnos como iglesia, Padre. Padre nuestro, a tu gracia, Señor, a tu buena voluntad nos encomendamos. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Sí, ahí está entonces nuestra hermana Ana Solano. Efectivo. Gracias, Señor Jesús. Ahí está David. Hola, ¿qué tal, David? El Señor Jesús te continúe bendiciendo. Saludos para ti, para doña Margarita. Un abrazo a la distancia. Oiga, vea qué cosa más grande. Ahí está Maritza Cantillo. Oiga, Maritza, un abrazo, saludos. El Señor Jesús te bendiga. Saludos para Juan. Ya casi nos vemos ahí pronto, Dios mediante, en Baracoa, a final de mes, Maritza, a final de mes. Falta poco para
Entonces poder ir y estar allá con ustedes y compartir esta vida de fe. ¿Quién más tenemos por aquí? Oiga, Luis Miriam Bedoya desde Medellín. ¿Qué tal, Luz Miriam? El Señor Jesús te bendiga, Miriam. Señor te guarde en su precioso nombre. María Lucero, Lucerito, ahí está entonces. ¿Qué tal, Lucerito? El Señor te continúe bendiciendo. Mauricio Sancho, Señor te bendiga. Bueno, ahí están entonces, gracias al Señor, todos conectados y bueno, agradecidos con el Padre por sus preciosas vidas y por este compartir. También está mi amada hermana Cheli, el Señor Jesús te bendiga, mi amor, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, Raze, ya estamos más saludables entonces que un Alka-Seltzer, que una Salandrius para los de allí de Costa Rica, que es más común entonces, más saludables que una Sal Andrius. Bueno, entonces nada, mis amados hermanos, aquí estamos en este tiempo, en este compartir. Oiga, se siguen sumando y bueno, uno tiene que seguir saludando. Mariela Ortiz, mi hermana Mariela desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Ahí entonces está la hermana Mariela también. Saludos para usted, mi hermana amada, para don Alfonso, para todos allí en Bucaramanga. Que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Bueno, entonces les decía que, bien, el propósito de esta enseñanza, digamos, es poder que haya y que entonces, como siempre, bueno, de esta no, el propósito de todas las enseñanzas, el propósito de todas las cosas que como iglesia, que como hijos de Dios, entonces debemos hacer y estamos haciendo consiste, perdón, en poder tener claro el conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros vamos al Evangelio y vemos a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio capítulo 6, miremos un momento por favor. Capítulo 6, escúchenme bien. Versículo 38. Vean bien, veamos bien, perdón. Vamos a leer. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero bueno, complementémoslo con el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué maravillosa escritura. Porque entonces, bien, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces Él, el Hijo, está manifestando algo maravilloso, que es entonces que Él ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Entonces aquí nos está dejando claro algo. Y es entonces que el Padre tiene voluntad, pero que además también el Hijo tiene su propia voluntad. Que el Padre tiene su propia voluntad y que el Hijo también tiene su propia voluntad. Esto es entonces, como les digo, impresionante, maravilloso. Poder entonces tener claridad acerca de esta verdad, porque yo sé que pues casi que la mayoría de los que en este momento tal vez están ahí conectados y los que pues yo conozco que existen y hacen parte de esta congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, pues a ver, como les digo, no son o no han sido personas, digamos, que han tenido o han tenido muchísima experiencia o digamos han pasado por muchos tipos de doctrinas o de
sí, de doctrinas o de denominaciones, en fin, de todo esto. Y quiero entonces hacer claridad, o hago claridad de énfasis en esto, es porque, como les digo, aunque lo leamos ahí y está escrito, cuando vamos a la realidad, entonces en la realidad podemos darnos cuenta de que hay incluso doctrinas o denominaciones que de manera abierta niegan o desconocen lo que la Biblia está diciendo, el Señor está diciendo a través de su palabra, lo que está escrito. Y esto es entonces con respecto a qué, a qué estoy haciendo específicamente referencia. A entonces el hecho de que la Biblia da testimonio acerca de que Dios, el Creador, el Padre, de quien proceden todas las cosas, tiene voluntad, pero que entonces no solamente Él tiene voluntad, sino que además también nosotros, sus criaturas, Él nos dio la voluntad. Al igual entonces que a su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. La Biblia da testimonio entonces acerca de que el Padre envió al Hijo y esta es de entonces una enseñanza maravillosa que nosotros debemos recibir de por parte de Dios, de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo no escatima en el Evangelio oportunidad, no desperdicia, no escatima ninguna oportunidad para dejar claro de que Él, el Padre, lo envió, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. La palabra Cristo latín, no, perdón, en griego, o la palabra Mesías en hebreo, tiene, digamos, esa connotación de ser enviado. Entonces, hablar de que nuestro Señor Jesús es el Cristo de Dios o que es el Mesías de Dios es digamos, por default, es decir que Él es el enviado de Dios, que el Hijo es al que el Padre envió. Y por eso Él entonces está dejando, y como les digo, está haciendo énfasis en esa realidad. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Ven? Entonces, hablar bien, siempre les digo, es sinónimo de conocer bien. Cuando uno habla bien, conoce bien. Si no habla bien es porque no conoce bien. Y bueno, entonces bien, hablar bien con respecto a la voluntad de Dios en la Biblia es dejar claro de que es tener claridad, perdón, de que el Padre envió al Hijo. Y que eso entonces, como les decía, manifiesta que el Padre tiene voluntad, pero que el Hijo también tiene su propia voluntad. Cuando Dios entonces habla en su palabra acerca de la creación del hombre, vamos rápidamente allí a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice en capítulo 1, versículo 26 de Génesis: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree, para que gobierne sobre la creación. ¿Ve? Ana Lucía González, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, saludos. Lo hace a su imagen, conforme a su semejanza, para que señoree.
y señoree, perdón, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces para que entonces tenga autoridad, gobierno. Y esto aquí, en la sombra, nos está entonces dejando ver el propósito divino de Dios para el hombre, para nosotros como seres humanos, como criaturas suyas. Y es entonces que Dios pensó en cuando, al momento de hacer al hombre, en hacerlo a su imagen, conforme a su semejanza. Yo he escuchado y y he visto, pues, por decirlo así, a personas que tienen títulos universitarios que se llaman teólogos. Ellos estudian o van a universidades, a institutos, digamos, universitarios o seminarios teológicos prestigiosos, y allí entonces estudian y les dan un título, teólogos. Y yo he escuchado y he oído y tenido oportunidad de, digamos, escuchar a teólogos de muchísimo renombre. De entre los que he podido escuchar, incluso he escuchado a uno de los 5 de una, digamos, denominación, en este caso llamémoslo con el propio nombre, el catolicismo. Tuve la oportunidad cuando estuve, digamos, estudiando allá en Israel, de tener, digamos, acercamiento, y esa persona de las que le estoy hablando es entonces uno de las 5 de la Iglesia Católica, de la religión católica romana. Es una de las 5 autoridades, entonces, mayores autoridades bíblicas de teología. Y bueno, entonces de ese mismo señor, en una enseñanza que nos impartió, yo pude recibir entonces, digamos, hablando de la imagen de Dios, de decir, el oírlo decir, expresarse a él de que pues Dios como tal no tiene imagen, porque Dios es espíritu. Ahí lo dice claramente en Juan 4:24. Nuestro Señor Jesucristo estaba entonces manifestando esa naturaleza de Dios, de ese ser, y dice Dios es espíritu, y entonces el hecho de que sea espíritu lo hace entonces invisible, y por tanto no tiene imagen. Pero ¿cuál es el punto aquí? No quiero entonces meterme así rápido para que nos rinda el estudio, pero bueno, es parte de todo, de un contexto. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Porque entonces el hecho de que ellos sean teólogos y que tengan títulos dados en universidades impartidas por hombres, eso no quiere decir entonces que el conocimiento que ellos tengan acerca de Dios sea realmente el correcto, el verdadero. Porque, porque el Señor Jesucristo está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y entonces, el hecho de que, como les dije, tengan títulos universitarios no quiere decir que haya entonces un conocimiento revelado de la voluntad de la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Y los que le obedecen son los que hacen su voluntad. Y la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es que los hombres creamos en su Hijo Jesucristo, al que Él envió al mundo. Así de simple, así de sencillo. Y podemos estudiar y hablar acerca de esto. Yo creo que sí, de manera continua he podido, digamos, y he tenido el privilegio 6 días continuos, seguidos, 15 horas, sin exagerar, 15 horas, digamos, enseñado yo acerca de la voluntad de Dios. Un partido, digamos, durante 6 días, aproximadamente 15 horas, enseñanzas acerca de la voluntad de Dios de manera seguida, consecutivo pues.
a más de 100 personas en Cuba en su momento, que es donde que hicimos esos seminarios, y hacíamos esos seminarios, y hablando y estudiando y escudriñando acerca de esa voluntad de Dios, pero que, digamos, esa voluntad de Dios está manifestada ahí solamente en Juan 6, 38 y 39 y 40. La voluntad de Dios es que los hombres desarrollemos la fe en su Hijo Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. ¿Ven? Pero bien, entonces esa verdad, esa voluntad de Dios, que se resume en ello, en esto, en la gracia divina, en que el hombre reciba la gracia de Dios, la fe en su Hijo Jesucristo, pues está, digamos, manifestada en la palabra desde el Génesis, que es el comienzo, el principio, hasta el Apocalipsis, que es el final. Y poder entonces que haya claridad y que se revele esa verdad a nuestro espíritu, a nuestra vida, es poder entonces tener el entendimiento de principio, claro, el entendimiento desde de principio a fin. Alexandra, hola, ¿qué tal? Amén, amén, el Señor Jesús la bendiga. Bien, entonces por eso, como volviendo al tema, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, los teólogos dicen o enseñan que Dios no tiene imagen, porque Dios es un espíritu, y entonces si es un espíritu, es invisible. Pero que entonces debemos, podemos, cuando hay revelación del Espíritu Santo, tener claridad acerca de qué es entonces lo que la Biblia se está refiriendo con respecto a que Dios es espíritu. El conocimiento correcto acerca de la naturaleza divina, que Dios es espíritu, lo podemos ver en su misma palabra. Vamos rápidamente allí a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 6:16 de Primera de Timoteo dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él cual sea la honra, el imperio, sempieterno. Entonces que hablar acerca de que cuando la Biblia dice o enseña acerca de la naturaleza divina, de que Dios es espíritu, está haciendo referencia a esto, a la invisibilidad e inmortalidad de Dios, a la eternidad y a la invisibilidad de Dios. Y eso no quiere o no está dejando, digamos, no está diciendo, perdón, que porque Dios sea invisible, al ser espíritu, no quiere decir que no tenga imagen, que no tenga como tal una imagen. Porque entonces, porque Dios en el capítulo 1 de Génesis, acabamos de leer, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, manifestando que tiene imagen y que hay un reflejo suyo, que existe entonces eso. Pero que la invisibilidad de Dios entonces consiste en que Dios no como tal, en su plenitud, en su grandeza, en su totalidad, para las criaturas, para su creación,
es imposible verlo por su grandeza, por una cuestión que se llama tamaño, porque Dios en su totalidad es más grande que todas las cosas. A Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener, porque es más grande que todas las cosas. Entonces ese tamaño suyo lo convierte en invisible. Miren, nosotros tenemos claridad acerca de eso. El tamaño es entonces lo que hace que las cosas puedan verse o no puedan verse. Ay, esa letra tan chiquita, ay, yo no la puedo ver. Y cuando esa letra es una letra grande, tan grande, tan grande, tampoco la podemos ver. ¿Nunca les he visto el examen de miopía o digamos de eso? Las letras chiquiticas, 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 ay, no la veo, no la veo. Y la agrandan, la agrandan, la agrandan, la agrandan, la agrandan, la agrandan y tampoco la ve. Se distorsiona, se ve, ya no se ve. Entonces, el tamaño es lo que condiciona la visibilidad o la invisibilidad. Entonces, debido a la grandeza de Dios, en su esplendor, en su totalidad, los hombres no lo podemos ver, no solamente los hombres, tampoco los ángeles, ninguna criatura, ninguna criatura puede ver como tal a Dios en su totalidad, en su grandeza. Pero que entonces cuando está diciendo aquí que tiene entonces imagen, está diciendo o está manifestando que es aquello que su grandeza proyecta. Eso es una imagen. ¿Ve? Eso es una imagen. Como cuando usted y yo entonces vemos noticias. O cuando vemos televisión, llamémoslo, o un video. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Imágenes. Imágenes, imágenes. Las personas están en un estudio, en un set de grabación, están en una locación, totalmente, digamos, lejos, en otra parte. Y sin embargo, entonces, en este momento, ustedes están viendo, me están viendo, pero ustedes no están aquí. Ustedes no están aquí. Y mi realidad, entonces, como tal, el que soy yo, no es lo que está entrando, digamos, a través de esta señal o de estas ondas que están viajando, a través de las cuales ustedes me están viendo. Lo que está viajando es la imagen. La imagen es lo que entra, porque la imagen es más pequeña que la forma. Entonces la imagen sí puede entrar en esa, digamos, en la red y es transmitida. Berta María, el Señor Jesús te bendiga, doña Berta. Pero bien, entonces hagámoslo más práctico. Con el entendimiento, la Biblia, entonces, es la que nos enseña de que, pues, efectivamente sí, el Padre, el Dios creador, tiene imagen. Y en Colosenses está diciendo que esa imagen del Padre es el Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo, veámoslo desde el capítulo 1, versículo entonces, desde el 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ojo, Él es la imagen visible, Él es la imagen, perdón, del Dios invisible. Paulita Ogalde, vamos a mirar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo
esto mismo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, capítulo 14, versículo 8. Veámoslo desde el 6. Jesús, desde el 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta parte es entonces lo que, en lo que debemos enfocarnos. Porque aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es no que Él es el Padre, sino que Él es la imagen visible del Padre, que es el Dios invisible. Y que entonces la forma, la manera a través de la cual nosotros como criaturas podemos ver a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia da testimonio de que cuando el niño nació en Belén, en el pesebre, los ángeles del cielo bajaron para verle. ¿Ve? Porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo del Padre, no del cielo de los ángeles, del cielo de la creación. Entonces, que los ángeles mismos bajaron para verlo, para contemplarlo. Y eso es maravilloso, hermanos amados, cuando hay entonces esa claridad en nuestras vidas. Porque esto es entonces todo lo que hace parte de esos componentes maravillosos de nuestra fe cristiana. Porque nosotros, a diferencia de los demás, entonces, de las demás fe o de las demás creencias, de las más religiones, que creen en la existencia de un Dios o de varios dioses, todos esos dioses o de ese Dios en el que creen, no es producto de la verdad o de la realidad, sino que en su gran mayoría son entonces producto de su imaginación. Creen o adoran seres entonces que son parte, digamos, de su producto, de su imaginación. En cambio nosotros, la fe nuestra, la fe cristiana, no. La fe cristiana está basada entonces en creer en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios, entonces, el testimonio que Dios está dando por medio de la Biblia acerca de sí mismo, narra, muestra la manifestación suya, la manifestación de el Dios que nos creó a su creación a través de su Hijo Jesucristo. Y para nosotros entonces, como cristianos, el Hijo es la imagen visible de Dios invisible. Y es entonces esa forma, que Dios, el Dios creador, escogió para manifestarse a su creación, es la forma humana. Entonces por eso nosotros, escúcheme bien, nosotros nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. No nos confundamos, ese es el orden correcto. No
nuestro Señor Jesucristo se parece a nosotros los hombres. Nosotros no somos el original, Él es el original. Por eso ahí mismo, aquí rápido, no vamos muy largo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 27, capítulo 1, 27, 26, podemos leerlo desde el 26, 1, 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En el 1.15 también Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo era primero que yo? Sí, claro que sí. Era desde el principio. Desde el principio. ¿Ven? Entonces, esa es la manera, la forma correcta entonces de hablar. No es que nuestro Señor Jesucristo vino y se manifestó a este mundo y se parecía a nosotros los hombres, sino que nosotros los hombres nos parecemos a Él, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Esta forma humana, este género que usted y yo, este género no, esta forma humana que usted y yo tenemos, entonces es de alta estima delante de los ojos de Dios. El ser humano, el hombre, es de alta estima, porque de toda, escúcheme bien, de toda su creación, entonces esta es la forma humana, la que Él escogió, el Creador escogió para manifestarse en su creación. Y por eso entonces, escúcheme bien, es importante tener claridad acerca de que esa fe y todos esos componentes de esta fe cristiana no están en el hombre, no están en el ser humano, y no hay capacidad en el entendimiento, en el hombre como tal, para poder entonces creerla. Y ahí es a donde quiero que vayamos, a Efesios. Efesios, que es la parte que casi, la escritura que nos apoyamos, la enseñanza el miércoles. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Tocamos siempre prácticamente los miércoles esta porción para esta enseñanza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está diciendo entonces que es la gracia de Dios. Oiga, doña Carmen, el Señor Jesús la bendiga. Saludos para usted, para don Alberto, para todos en casa. José Luis Rivas, el Señor Jesús te bendiga más. Está diciendo que esta fe nuestra, la fe cristiana, en el Padre que envió a su Hijo Jesucristo al mundo, y que Él es entonces el Cristo, el Mesías, el Salvador, enviado por Dios, no está en el hombre, sino que es un regalo divino. O sea que Dios le permite, a través del don, del regalo, de la fe, al hombre creer en su palabra, en su voluntad, en lo que escrito está. Y cuando nosotros con el entendimiento nos enfocamos para ver a nuestro Señor Jesucristo, entonces vemos de alguna manera, no, si vemos, perdón, de alguna manera no correcta a Jesucristo, el Hijo de Dios,
como lo que Él se manifestó o como Él se nos manifestó, sino que entonces de manera errada lo vemos como lo veían y como lo ven la mayoría de los cristianos en los que no obra el Espíritu Santo, que son religiosos o que pertenecen a una religión cristiana, que cómo lo veían o cómo lo ven. Miremos un momento, por favor, en Marco. Veámoslo en Marcos. Ay, opa, opa. En Marcos. Ok, Jesús en Nazaret. Capítulo 6, Marcos capítulo 6. Veámoslo desde el versículo 1. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dado y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hijo de José? Ese es entonces el, o digamos, el entendimiento, el conocimiento que las personas, así se digan o se llamen a sí mismas cristianas, tienen acerca de Jesucristo, nuestro Señor. Porque el que este conocimiento cambie, varíe, es la gracia de Dios. ¿Recuerdan entonces allá mismo en Mateo? Miremoslo rápidamente para casi que concluir. En el capítulo 16 dice que nuestro Señor Jesucristo, versículo a partir del 13, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Sí, es alguien, digamos, que debe tener o tiene un ministerio de parte de Dios. Esa forma y esa manera de verlo algunos, y otros lo ven como José, como el hijo del carpintero. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo, ese conocimiento no es acerca de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él en sí. No es correcto el que tienen los hombres, ¿ve? Pero es correcto entonces el que tienen los hombres, sí, porque Pedro lo tenía, no lo tenía. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, porque no está ni lo puede y no lo contiene el conocimiento, la escritura de la palabra de Dios hablada por Moisés y los profetas.
porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí, pero la escritura da testimonio acerca de la manifestación de el Mesías. Pero realmente, ¿quién es ese Mesías? Es la revelación del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Escuchen, Pedro no tenía ese conocimiento. El Señor Jesucristo está dejando claro: bienaventurado Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la gracia. Eso es lo que da la salvación. Ese es el don de Dios, el regalo divino. Que el Padre nos manifieste, se nos manifieste a través de la persona del Hijo. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo va a creer en el Padre si no cree en el Hijo? Los judíos creen en el Padre. Los musulmanes creen en el Padre. Miles, millones creen en la existencia de un único Dios, creador del cielo y de la tierra, al cual Señor Jesucristo se refirió a él como el Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y está haciendo referencia pues precisamente a eso. Eso es lo que le da la exclusividad al Padre como el único Dios verdadero. No como el único Dios, para que no se confundan, sino como el verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Millones, 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 millones creen. Pero esa fe, digamos, que ellos tienen, esa fe entonces muchísimos la tienen porque la Biblia enseña y habla acerca que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay millones de personas que no creen en lo que la Biblia dice. No creen en lo que la Biblia dice, pero sí creen en que existe un Dios que creó el cielo y la tierra. Si están conscientes o de alguna manera entonces tienen claridad acerca de que esto no es cierto, que no es verdad, que sea producto de la casualidad, de que entonces todo lo que nos rodea. Pero el hecho de que entonces crean, así como dice ahí mismo aquí en Santiago, miremos un momento por favor. Santiago. Iremos entonces en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ah, ok. Está refiriéndose a eso. Entonces, a todos esos seres humanos que murieron en esa época y que eran los demonios, que entonces efectivamente en esa época no es como hoy en día, que digámoslo así, las personas eh, niegan la existencia de Dios y son ateas. Acuérdense, el ateísmo es un pensamiento moderno, moderno. No, es que los hombres de siempre, desde siempre han negado la existencia de Dios. No, no es verdad, no es cierto. No, 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 no. El ateísmo es un pensamiento moderno, cercano, no de hace mucho tiempo, no de siempre, para que no, digamos, nos confundamos. Dice más bien la Biblia que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios, pero no quiere decir que no, que los hombres entonces fueran ateos desde siempre. Eso es algo
entiéndame, de hace pocos años para acá, de un tiempo para acá. Entonces, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Entonces, es tal el grado, digamos, de confusión, de mentira y de engaño en que usted y yo vemos hoy el mundo sumergido, que aún, entonces las personas que piensan o creen ser cristianas, ese cristianismo suyo, digamos, lo asocian con creer en la existencia de un ser superior que los creó. Pero esa no es nuestra fe, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana, la fe nuestra es en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y que todo aquel que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió, porque no puede existir o no podemos hablar de un Hijo, sino entonces existe o hay un Padre. Y por eso es que nosotros decimos que el Padre envió al Hijo, que el Hijo es el enviado del Padre. Y confesamos al Hijo y entonces, y por la fe en el Hijo, podemos entonces, escúchenme bien, comprobar la existencia del Padre. Y eso ocurre gracias a la revelación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos revela al Hijo para que a través del Hijo entonces podamos tener acceso al Padre, al Dios Creador. Y podamos entonces, con todo nuestro ser conmovidos acerca entonces, no de que sí existe, sino de la realidad de su existencia. Cuando con detenimiento, mis amados hermanos, ustedes lean la Biblia o leemos la Biblia, tenemos que darnos cuenta cómo entonces en ninguna parte Dios en la Biblia se está esforzando para que entonces el hombre como tal crea en su existencia. En la Biblia la existencia de Dios se está dando por sentado. Entonces, ¿qué sí es lo que nosotros vemos? Entonces que el Creador en la Biblia se está esforzando que el hombre haga su voluntad. Eso sí lo podemos ver. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y porque entonces el propósito del Creador era poder que entonces el hombre, su creación, compartiera con Él por la eternidad. Pero que ese compartir con Él por la eternidad era o es producto, digamos, de el reflejo voluntario suyo. Por reconocer su existencia, escúchenme bien, a través de la obediencia a su palabra. No, yo sí creo en Dios, yo creo que Dios existe y yo creo que, ay, sí, sí, pero usted conoce a Dios, la Biblia, lee la Biblia, escudriña la Biblia, sabe cuál es su mandamiento. No, 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 pero yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo y como le digo, muchísimas personas están tan confundidas que piensan que exactamente. Entonces, son incluso pues cristianas porque ya no son ateas. Pero el ateísmo, el cristianismo no es, recuerden, el deísmo. Así que nada, mis amados hermanos, estos son maravillosos momentos que el Señor nos permite compartir alrededor de su palabra para que haya entonces en nosotros claridad acerca de esta salvación tan grande, de este don tan grande, de la exclusividad de nuestra fe cristiana, de la fe cristiana en Jesucristo, en el Hijo de Dios al que el Padre envió, el cual es el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros como cristianos, al recibir la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, tenemos la revelación acerca de esa existencia del
Dios creador, inmortal, invisible, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Entonces, al igual que la Biblia, para nosotros los cristianos, entendamos, la predicación por eso cristiana no consiste en hacer o en persuadir a los hombres que salgan y dejen de ser ateos y crean en la existencia de Dios, como en el caso, digamos, particular, de que cuando no existía o no había ese entendimiento en las personas, o no existía o no existe, y entonces tratan de predicarle a uno y dicen que son cristianas, o tratan de predicarle a alguien y le dicen que son cristianas, y es entonces predicarles para que crean en Dios. Pero nosotros no, como cristianos, no persuadimos a los hombres para que crean en que Dios existe, sino que confiesen, reconozcan que hay pecado y maldad en sus vidas y se arrepientan para que por medio de Jesucristo Dios perdone sus pecados. No es lo mismo, no es ni parecido. Solamente que así, así. Ah, sí, 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 ya, sí, yo lo sabía, sí, ah, sí, es lo mismo, le dicen a uno. Yo no, pero ¿cómo va a decir que es lo mismo? No es ni parecido. Sí, 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 pero no es lo mismo, porque no es de todos la fe, porque no en todos hay ese conocimiento. ¿Y qué es entonces lo más grandioso, lo más maravilloso que debemos todo el tiempo reconocer y ver? La gracia. El que yo pueda, el que yo crea en el Hijo de Dios, es el regalo más grande, más maravilloso que he podido o que pueda recibir jamás y nunca yo o cualquier ser humano. Porque es la comprobación en mi ser de la existencia y del amor, no solo de la existencia, sino del amor del ser invisible que me creó. Amén. Entonces, amados hermanos, que la gracia nos sea suficiente, que haya claridad acerca de que esto es lo más grandioso y más maravilloso, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como al que el Padre envió a este mundo, que no hay oro ni plata y que no hay nada con que lo podamos comparar y nada más grande ni más maravilloso va a ocurrir. Yo estoy en la expectativa de lo que Dios va a hacer en mi vida. No, no esté a la expectativa de lo que Dios vaya a hacer en su vida. Viva feliz, agradecido por lo que ya ha hecho, que es lo más grandioso y lo más maravilloso, y que el oro y que la plata a cualquiera se la da, a quien quiera. Mío es el oro y la plata, a quien quiera la doy, que Él es el que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos y pecadores, que no son las cosas de este mundo, que no es esa bendición material la que nosotros como cristianos añoramos, sino que nos bendijo en toda bendición espiritual, dice ahí mismo en Efesios, en Cristo Jesús. Esta bendición espiritual, la bendición en la fe, a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Oiga, ¿quién? ¿Froilán? Ah, no, Froilán Rodríguez. Ah, ok. Ah, Froilán. Ah, hola Froilán, el Señor Jesús te bendiga. Ah, yo pensé que era la hermana Froilán también, pero en Cuba. Entonces, nada, mis amados hermanos, no descuidemos esta salvación. Ay, ya nos pasamos. Ay, ay, ay. No descuidemos esta gracia, no desechemos, no tomemos en vano esta gracia. No estemos pensando o a la expectativa de que Dios más me va a hacer, va a hacer más por mí.
sino tengamos gozo, felicidad, alegría, paz, regocijo en nuestros corazones. De saber que entonces lo que nos ha dado, esta fe tan grande en su Hijo Jesucristo, es lo más grandioso y lo más maravilloso. Y ese es entonces, de verdad, ese entendimiento, esa convicción es la que nos da la fuerza para poder continuar a pesar de las adversidades, de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas. Porque pueden quitarnos o pueden pasar el cielo y la tierra. Y hay vacas flacas, hay vacas gordas, hay para todo tiempo, para reír, para llorar. Y hablando de las cosas de aquí de esta carne y todo pasa. Pero la fe en su Hijo Jesucristo, la vida eterna, es la que nos da la vida eterna. Y eso aún después de muerta, de deshecha está en nuestra carne, con nuestros ojos aspiramos verlo. Es lo más grandioso, lo más maravilloso. Bueno, entonces hasta aquí, porque ya el tiempo se nos agota. Laura Herrera, saludos, el Señor Jesús la bendiga. Esta noche a partir de las 7:30 también continuamos con la enseñanza acerca de la porción que vimos en el culto, el Juan capítulo 17, con el hermano pastor Juan Manuel. Y nada, vamos entonces a orar para despedir este tiempo. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Y hoy juntos yo y mis hermanos con tu Hijo Jesucristo oramos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Un beso, un abrazo, el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.